Señor. Te adoramos en esta tarde, bendecimos tu nombre y ahora con ese mismo gozo, Señor, concédenos el gran privilegio de escuchar tu santa palabra, esa palabra de vida, Padre, la palabra de bendición. Y aquí estamos para rogarte misericordia y que a través de tu palabra seas tú, Señor, hablando nuestras vidas. Concédenos, Padre, concédenos tu palabra en esta tarde, en el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Antes de tomar nuestros lugares, hermanos, por favor, busquemos en San Lucas 24. Después estaremos ocupando nuestros lugares. Amén. Lucas 24, San Lucas 24, por favor. Allí en el verso 49, por el Señor. Dice así, Lucas 24, 49, la palabra del Señor. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Ocupen su lugar, hermanos. Quiero hablar de una doctrina importantísima, hermanos, que como iglesia nosotros creemos y practicamos, hermanos, y predicamos, que es la doctrina fundamental del Espíritu Santo. Y cuando hablamos sobre la doctrina fundamental del Espíritu Santo, hermanos, estamos hablando de quién es la tercera persona de la deidad, o de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo de Dios. Amén. El Espíritu Santo de Dios, hermanos, que desde el Antiguo Testamento estuvo obrando, estuvo, como dice, moviéndose. Desde Génesis 1:2 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y empezó a actuar, hermano, en el Antiguo Testamento en gran manera, hermanos, en los hombres y mujeres. Y que cuando vino nuestro Señor Jesucristo, Él también, hermanos, en su ministerio terrenal, como su palabra lo leímos, ¿verdad? Y hemos sabido sobre la encarnación, sobre que Él vino, hermanos, a ocupar la esfera terrenal. Como dice su palabra, el Verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria del unigénito lleno de gracia y de verdad, del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Y es, hermanos, que Él actuó bajo la unción del Espíritu Santo. Leíamos en el primer culto sobre la profecía que se cumplió en Él, allí en Isaías 61, cuando el profeta, ¿verdad?, profetizaba, decía: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar las buenas nuevas a los pobres. Y esto, hermano, fue que el Espíritu Santo tomó papel también en el ministerio de Cristo, en la muerte de Cristo, en la resurrección de Cristo, en la ascensión de Cristo. Pero también cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, hermanos, Él habló de una promesa, alaba el Señor. Él habló de una promesa grande que ahora la iglesia está recibiendo y que la iglesia tiene, y es la promesa de la venida del Espíritu Santo, alaba el Señor. Es la promesa que Jesús dio, y hay muchos pasajes, hermanos, que en esta hermosa tarde no vamos a ver todos, pero es la promesa, hermanos, de Jesús. Y aquí en Lucas, alaba el Señor, vea lo que dice en Lucas 49: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Amén. Dice: pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Alabamos al Señor, hermanos. Y esta palabra lo recuerda también, hermanos, Lucas, el escritor, que, dicho sea de paso, escribe este evangelio, Lucas, pero también escribe Hechos. Y usted lo puede leer en Hechos 1:4. Vaya a Hechos 1:4.
y vea, hermanos, cómo Lucas lo recuerda bien firmemente, hermanos, en Hechos 1:4. Dice así la palabra bendita del Señor. Dice, y estando juntos, vea, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Alaba al Señor. Esto, hermanos, lo recuerda tan maravillosamente Lucas, que lo vuelve a escribir, hermanos, ahí en Hechos, ¿verdad? Esta promesa, hermanos, que es una promesa dada por el Señor desde el Antiguo Testamento, hermanos. Hay promesas verdaderas del Antiguo Testamento que se cumplieron, hermanos, en el Nuevo Testamento. Entre ellos, esta promesa, es decir, la promesa de la venida o la promesa, hermanos, de que el Padre iba a enviar a la persona gloriosa del Espíritu Santo. Por ejemplo, en Isaías 32:15, amén, en Isaías 32:15, en Isaías 44:3, alaba al Señor. En Isaías 44:3, hermanos, está la promesa. En Ezequiel 39:29 también está la promesa. Y la promesa que todos conocemos, hermanos, que el profeta Joel también lo dio. Joel 2:28, amén. Cuando esta profecía dice que en los postreros tiempos, dice, derramaré de mi Espíritu Santo, alaba al Señor. Y es por eso, hermanos, que es una promesa que venía desde el Antiguo Testamento, amén. Ya di las citas, en Hechos se cumplió, pero vuelvo a repetir, Isaías 32:15, Isaías 44:3, Ezequiel 39:29, Joel 2:28, y se cumple en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Juan, Ezequiel 39:29, ¿ven? Se cumple, hermanos, en el Nuevo Testamento, se cumple en Juan 14:16, versículo 17, versículo 26, cuando Jesús prometió la venida del Espíritu Santo. Él dijo, yo me voy a ir, pero voy a enviar al Espíritu Santo, el otro consolador. Alaba al Señor. Y el Señor Jesucristo lo promete también en Juan 15:26. Amén. En Juan 15:26, en Juan 16:7. Alaba al Señor. En Juan 16:7 lo promete el Señor. Ahora, se cumple en Hechos 1:4-8, porque en Hechos 1:4-8, el Señor, sobre todo en el versículo 8, dice, pero recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Se cumple, hermanos, en Hechos 2:33, 38 y 39, hermanos, pero sobre todo en Hechos 2, cuando el Espíritu Santo llega, hermanos, en los que estaban en el aposento alto, un total de aproximadamente 120 personas. Amén. 120 personas estaban esperando, expectantes, hermanos, la venida del Espíritu Santo de Dios. Se cumple en Hechos 2 y vea lo que dice Hechos 2, 38 y 39. Alaba al Señor, porque es importante esto también, porque la promesa es para todos aquellos que han creído. En Hechos 2, 38, y dice, hermanos, y 39, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vea, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa. Amén. ¿Cuántos quieren la promesa, hermanos? Dice, y para vuestros hijos.
y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Alabe al Señor. Es una promesa que, miren hermanos, por varios puntos que quiero yo compartirles aquí. Una promesa en donde es profetizada, es cumplida, pero también, hermanos, esa promesa es vigente. Amén. ¿No se da cuenta? Y no damos gracias a Dios por la palabra. De esta promesa es profetizada. En el Antiguo Testamento se profetizó. Se cumplió, hermanos, en Hechos 2. Pero todavía sigue vigente. No alaba a Dios por eso. Es vigente en el sentido de que ahora usted y yo la podemos recibir. Es vigente porque ahora, hermanos, está dada para usted y para mí. Como lo que predicaba ayer el pastor del bautismo con el Espíritu Santo. La promesa que, hermanos, que todavía sigue vigente, que si nosotros, hermanos, con todo nuestro corazón lo deseamos y lo pedimos, porque así dice la palabra, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, o sea, no solamente para la generación presente, la generación futura, la generación tercera, es decir, para todos. Y es importante, hermano, que no solamente seamos Pentecostés cuando es la fecha. A veces vamos a los cultos de Pentecostés, como el día de ayer. Su servidor fue al Pentecostés Nacional, que en realidad, hermanos, fueron cultos gloriosos, cultos de predicaciones, en donde el Espíritu Santo nos llenó. Y luego ayer, y hermanos, cada culto de Pentecostés, pero no debería de ser, hermanos, solamente cuando sea culto de Pentecostés. Nos apuntemos, hermanos, gloria a Dios, que yo le decía a una hermana, gracias a Dios que ayer fuimos un buen número de aquí. Un buen número fuimos, hermanos, que hoy no los veo, pero fuimos ayer, ¿verdad? Que hoy no están con nosotros, pero yo sé que Dios los tiene con bien y están con el Señor, pero a veces se nos olvida, hermanos, que el Pentecostés no solamente es un día, que nos olvida, sino es siempre, todos los días, buscar la presencia del Espíritu Santo de Dios, buscar el Espíritu Santo. Porque es lo que dijo Lucas también un poquito atrás en los capítulos, hermanos, que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial nos dará el Espíritu Santo si se lo pedimos. Por eso, hermanos, si alguno de nosotros todavía no disfruta, porque la presencia del Espíritu Santo se disfruta, no solamente en el culto, no solamente, hermano, en un culto de Pentecostés, sino la presencia del Espíritu Santo se disfruta siempre. Y cada vez que buscamos el rostro de Dios, cada vez que venimos a un culto, o cada vez que oramos, cada vez que leímos la palabra, estamos disfrutando del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida y nos está llenando. Y algo que sí les puedo yo decir, hermanos, es que unas señales inequívocas del bautismo con el Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Ya en muchos templos están suprimiendo las lenguas, pero en otros lugares es más peligroso, porque en otras iglesias están enseñando, fíjese, están enseñando a hablar otras lenguas. No, es que las lenguas del Espíritu Santo nadie las puede enseñar. Nadie las puede, hermanos, instruir. Ningún hombre aquí puede decir, habla así, habla así. No. Es el Espíritu Santo de Dios, hermano, quien va a dar esas lenguas cuando seamos bautizados con el Espíritu Santo. Yo recuerdo que cuando fui bautizado con el Espíritu Santo hablé en lenguas.
Y aunque fueron lenguas que yo no pude interpretar, pero el Señor me bautizó con su Espíritu Santo. Allá en la iglesia de Betania, en Naucalpan. Pero tuvimos, hermanos, que meternos en ayuno y oración. Porque la promesa del Señor no va a llegar, hermanos, si nosotros no nos esforzamos en nuestra vida espiritual. No nos consagramos, no ayunamos, no velamos en oración. Yo recuerdo cuando le dije yo a mi pastor, al pastor Saúl, le dije: pastor, tengo dos deseos muy grandes. Yo le dije a mi pastor: una, estudiar en el instituto, y la otra, ser bautizado con el Espíritu Santo. Y me dijo: pero primero tienes que ser bautizado, me dijo el pastor. Y le dije: ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para...? Y me dijo muchos requisitos, o me dio algunos requisitos bíblicos. Tienes que estar en obediencia, hermano, me dijo. Tienes que vivir en obediencia. Tienes que buscar la santidad. Pero sobre todo tienes que orar y desear la llenadura, el bautismo con el Espíritu Santo. Y fue cuando yo entendí que necesitaba, hermanos, retirarme o consagrarme en un lugar aparte para recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Y aunque a medio ayuno, porque yo le di días de ayuno al Señor, estaba muriéndome físicamente hablando, pero en esos momentos que yo sentía, hermano, mi debilidad físicamente hablando, y ya quería salirme de ese aposento que así le había puesto yo, quería salirme para ya terminar, hermanos, el tiempo que yo le había dicho a Dios. El Espíritu Santo me contuvo y empezó a fortalecerme tanto, hermano. Tanto era la fortaleza que Dios me dio en esos días, en esos momentos, que cuando yo salí, hermanos, de ese tiempo de consagración, no me sentía cansado, no me sentía fatigado. Pero después, hermanos, el Señor me enseñó que era débil. Y llegó otra vez ese cansancio, pero ya pude reponerme de otra manera. Hermanos, el Espíritu Santo está aquí, pero muy poco lo deseamos. Muy pocos venimos con la expectativa de decir: Señor, voy a ir a tu casa, voy a ir a tu presencia y quiero ser lleno, quiero ser bautizado con tu Espíritu Santo. Alaba al Señor. Es que, hermanos, este tema del bautismo es importante. Y es una doctrina que no debemos de prescindir. Alaba al Señor. Pero sabe, hay cosas importantes que tenemos que hacer y que tenemos que llevar a cabo. No sé si usted se ha dado cuenta, hermano, que Jesús dijo algo importante, algo que los discípulos tenían que hacer. Y es que Jesús les pidió solamente una condición. Y ahí el Señor midió su obediencia. Y les dijo, tanto que Lucas lo escribió 2 veces. Una primeramente en su libro que lleva su nombre, Lucas, y la otra en Hechos. Y dijo lo siguiente: miren, mi Padre va a enviar la promesa. Va a venir el Espíritu Santo. Pero hagan algo. Y ahí es donde se mide la obediencia. No se vayan de Jerusalén. No se vayan de Jerusalén, les dijo, y Lucas lo escribió 2 veces en Hechos y en Lucas. Hermanos, la importancia de esto es que los discípulos y los 120 que estaban allí tenían que hacer algo, y es obedecer. Amén. Obedecer. Porque Jesús les dijo: no se vayan. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran obedecido? Si ellos dijeran: oye, como que ya llevamos, porque ¿cuántos días estuvieron en el aposento alto? 10 días, hermanos. ¿Cuántos días? 10 días. Después de que ascendió el Señor. 10 días.
¿Cuántas horas tiene el día? 24. Ahora multiplícalo por los 10 días. Vea, hermano, a lo mejor pasaba el tercer día, pasaba el cuarto día, y a lo mejor decían, vamos 4 días, y no pasa nada. No pasa nada. El Señor dijo, quédense aquí, quédense en Jerusalén, no se vayan de Jerusalén. Alaba al Señor. Qué importante es, hermano, tener y poner atención, alaba al Señor, a las instrucciones del Señor, porque era una instrucción. No se vayan. Amén. Implicaba una pluralidad, porque dijo, no se vayan, quédense. Es decir, estén juntos, estén unánimes, no se aparten del uno del otro. Alaba al Señor. Y yo le pregunto a usted, ¿cómo estaban, hermanos, estos 120 a partir de Hechos 1 y 2? Estaban juntos, estaban unánimes, estaban orando. Vea, hermanos, las condiciones, por así decirlo, lo que tenían que hacer, hermanos. La obediencia es importante, hermanos, alaba al Señor. La obediencia a su palabra, la obediencia a sus instrucciones. ¿Cuán importante es seguir las instrucciones del Señor? Alaba al Señor. Jesús les quería mostrar la importancia de esperar en esa promesa. Pero no era en el tiempo de los apóstoles o de los discípulos, hermano. Era en el tiempo perfecto y en el lugar perfecto de Dios. Porque no solamente les habló de tiempo, sino les habló del lugar. Esperen. ¿Cuánto? Cuando sea necesario. Ese es el tiempo. Y el lugar. No se vayan de Jerusalén. Esto es muy notorio, hermanos, en muchos casos en que Dios quería mostrar su poder. A veces Dios demanda algo de nosotros, hermanos. A veces Dios nos ordena, nos instruye, porque las instrucciones de Dios son muy importantes. Y es necesario que si nosotros queremos tener las promesas que Él ha prometido, y en el contexto que estamos leyendo, si queremos tener la promesa del Espíritu Santo de Dios, yo quisiera preguntarle a usted, aunque no levantara la mano, yo quisiera preguntarle, ¿cuántos estamos bautizados con el Espíritu Santo de Dios de tal manera que hablamos en otras lenguas? Porque es una promesa para usted y para mí. Es una promesa, hermanos, que tenemos que recibir de parte del Señor. Pero la condición está aquí. Escuchemos las instrucciones del Señor. Obedezcamos lo que Dios nos está demandando, hermanos. Y esperemos en el tiempo en el cual Él nos ha dicho. Esperen. Yo conocí una joven hace años atrás que me decía, pastor, yo me acerqué a la iglesia primero porque recibí a Jesús y porque quise conocer la verdad a través de la palabra, pero también me acerqué a Cristo porque quiero hablar en otras lenguas. Dice, porque una ocasión me invitaron a una iglesia a la Ciudad de México, una iglesia pentecostés, de un compañero de la universidad. Me invitó y me gustó tanto que cuando escuché hablar en otras lenguas a los hermanos, yo le dije al Señor, Señor, yo deseo, yo quiero hablar, yo quiero la promesa. Y yo le dije, hermana, si tú quieres que la promesa se haga realidad, busca, desea estar en comunión con Dios. Crece en tu comunión con Dios. Escucha las instrucciones de Dios. Obedece la palabra de Dios. Y vive cada día para Cristo. Y la dejé de ver, hermanos, mucho tiempo. La dejé de ver a lo mejor, quizás 6, 7 años, la dejé de ver. Porque nos mirábamos mucho los eventos del distrito a nivel nacional. Pero en todas las que yo fui después de eso, ya no la volví a ver. Hasta después que la volví a ver, hermanos,
ya casada y con familia, cuando me vio fue hacia mí corriendo, me saludó y me abrazó de una manera efusiva y dice: pastor, ¿qué cree? Que gracias a Dios en un culto de Pentecostés, yo iba bien desanimada, me decía esta hermana. Yo llegué a ese culto de Pentecostés bien desanimada. Es más, ni quería ir. Es más, ni siquiera pensé en ir. Pero algo en mi corazón me dijo: ve, porque la promesa está pronto por llegar a tu vida. Y yo fui a ese Pentecostés allá en Iztapalapa, porque no está para saberlo ni yo para contarlo, como dice, ¿no? Pero en todos los sectores a nivel nacional de nuestra amada iglesia cristiana independiente Pentecostés, en todos los sectores, hermanos, hacemos Pentecostés en todos los años. Y allá en Iztapalapa nuestra hermana recibió el bautismo con el Espíritu Santo y habló en otras lenguas y dice que fue sanada, aparte porque iba enferma, desanimada. Y es que cuando nosotros cumplimos con nuestra parte de ser obedientes, hermanos, de buscar el rostro de Dios, no nos desanimamos, buscamos la santidad y somos obedientes y tenemos hambre de la presencia de Dios, es cuando va a llegar el Espíritu Santo a su vida. Es cuando el Espíritu Santo de Dios lo va a llenar y lo va a bautizar. Y esta joven hasta lloraba, me decía: ahora soy bautizada con el Espíritu Santo. No se imagina, hermano, la sensación que se siente cuando es uno bautizado con el Espíritu Santo. No se imagina. Pero yo le invito a que lo experimente. Yo le invito a que usted busque constantemente que nos apartemos del pecado, que nos apartemos de toda impureza, que vivamos para Cristo, que busquemos cada día la llenadura del Espíritu Santo. En su tiempo, en sus planes, porque su tiempo y sus planes son mejores que los nuestros. El Señor nos enseña la importancia, hermanos, de esperar en sus promesas, pero bajo sus demandas, instrucciones y confiar en su plan para nuestras vidas. Hermanos, a veces queremos actuar rápidamente y tomar el control de nuestra vida, o lo queremos hacer a nuestra manera, a nuestra forma de pensar. Pero ¿sabe? El Señor nos expresa que lo que tenemos que hacer es a su forma de Él. Es a su manera de Él, es al tiempo de Él, es el lugar que Él, hermanos, nos disponga. Yo sabe lo que estoy orando, que en estos tiempos busquemos más la presencia del Espíritu Santo de Dios, y que en este lugar haya bautismos del Espíritu Santo de Dios, que en este lugar haya, hermanos, sanidades, que haya prodigios, hermano, que tanta falta hace a la iglesia. Que volvamos al primer amor, que volvamos a las sendas antiguas, no a lo que está pasando allá afuera, hermanos, porque las lenguas o las manifestaciones del Espíritu Santo no se heredan de persona a persona, no se enseñan de persona a persona, sino único y exclusivamente los del Espíritu Santo. Hermanos, por eso el Espíritu Santo, hermanos, quiere revestir nuestra vida. Ahora, quiero concluir, porque Lucas lo dice de esta manera. Vamos a Lucas, por favor. Vean lo que dice. Ya vi las condiciones, pero ¿qué dice Lucas? Hasta que seáis investidos, dice, investidos de poder desde lo alto. Amén. ¿Qué significa la palabra investir? O estar investidos. La palabra investir, hermanos, viene de la palabra o de la raíz griega de vestido o de vestir. ¿Estamos aquí, hermanos? Y cuando dice investidos, la palabra in, separado de vestidos, porque es investidos, la palabra in significa hacia adentro o dentro de. Alaba el Señor. Entonces, las vestiduras son uno de los símbolos del Espíritu Santo, o es un término que se usa cuando el Espíritu Santo nos llena de poder, pero desde adentro. Alaba el Señor. Dentro, pero a la vez
se manifiesta de forma externa por las obras que el Espíritu Santo hace a través de nosotros. Es decir, investidos de poder es llevar una vestidura interna de poder. Por eso, Pablo le dijo a los efesios, el poder que actúa dentro de vosotros. Amén. Dentro de usted, hermano, actúa el poder. Porque el Espíritu Santo llena nuestra vida, nuestro ser interior, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma, todo lo que somos nosotros. Por eso, hermanos, el ser investidos es el llevar una vestidura interna de poder. Alaba al Señor. Por eso, cuando en el Antiguo Testamento se lee y dice, vino el Espíritu Santo sobre él, quiere decir que él fue investido, fue lleno en su interior, fue lleno en lo más profundo de su corazón, porque el Espíritu Santo lo recibimos dentro de nuestro corazón, hermanos, pero se manifiesta a través de las obras que hace, hermanos, el Espíritu a través de nosotros. El poder está en nosotros, pero las sanidades se manifiestan en lo exterior. Imagínense, hermano, si tuviéramos todos la investidura del Espíritu Santo, hubiera sanidades, hubiera, hermanos, prodigios. Ayer, cuando estábamos allá orando, una mujer se empezó a mover de una manera frenética, hermanos. Tan frenética que empezamos a orar por esta mujer. Y el Señor la liberó. Yo estaba orando a la parte de atrás con mi niña, porque aparte que estaba bien inquieta, como todos los niños. Me quería concentrar en la oración. Pero después escuché ese grito ahí, y hermanos, y empezamos, y estaba el pastor ahí, el pastor José Luis, ahí cargándola, y no podía, y yo voy, hermanos, a ayudarle con otra hermana, y empezamos a orar por esta mujer, y el Señor la liberó en ese momento. Porque, hermanos, es el poder del Espíritu Santo obrando a través de sus siervos. A través de usted que es investido por el poder del Espíritu Santo. Por eso, hermano, cuán importante es que seamos investidos. Pidamos, deseemos, hermanos, alaba al Señor. Porque dice la promesa en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ya saben lo que sigue, y me seréis testigos. Alaba al Señor. De tal manera, hermanos, que la palabra del Señor nos aconseja tener el Espíritu Santo para deshacer las obras del enemigo. Y quiero terminar o concluir, hermanos, que algunos puntos importantes, solamente 2 puntos, porque dice lo siguiente: hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Amén. Es que este poder viene de lo alto. Este poder no lo da hombre alguno, no lo da pastor alguno, no lo da ningún apóstol, no lo da ningún profeta, solamente lo da el Espíritu Santo de Dios. Póngase de pie, por favor, y quiero terminar con esto. ¿Cuáles son los resultados de recibir el Espíritu Santo? ¿Y cuáles son los resultados de este bautismo? Miren, hermanos, 5 cosas que les quiero compartir. 5 cosas importantes que hace el Señor si somos bautizados con el Espíritu Santo. Número 1, recibiremos poder para vivir según la voluntad de Dios y no según nuestra voluntad. Cuando somos revestidos o investidos, que es la nueva palabra, hermanos, vamos a recibir poder y vamos a tener el poder para vivir no conforme a nuestra voluntad. ¿Sabe por qué? Porque ahora el Espíritu Santo ya está dentro de nosotros y ya nos guía y nos dice: vete por este camino,
por este camino no te vayas. No te vayas por este camino porque allá hay pecado, allá hay maldad, allá no te conviene. Vete por este camino. Y cuando nosotros, hermanos, ponemos nuestro corazón dispuesto a ese camino que el Señor nos enseña, es a través de su palabra. Número 2, Cristo vive. Anote la cita, por favor. No la vamos a leer, pero usted la va a leer. Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. Amén. También, hermanos, también recibimos el Espíritu Santo para poder andar en el camino de Dios. Ezequiel 36:27. Ezequiel 36:27. Ezequiel 36:27. También recibimos el Espíritu Santo porque nos da fuerza y ánimo. ¿Sí? Porque nos da fuerza y ánimo en medio de nuestro sufrimiento cuando nuestra fe es probada. A veces tenemos que pasar tiempo de sufrimiento, hermano. Pero si no tenemos el Espíritu Santo, escúcheme bien, no vamos a soportar la prueba. Hechos 7:58 al 59. Repito, Hechos 7:58-59. ¿De qué habla este pasaje? De un hombre llamado Esteban. Hechos 7:58-59. Amén. ¿Por qué sufrió el hermano martirio Esteban? ¿Por qué él fue capaz de resistir las pedradas? Porque tenía el Espíritu Santo. Por eso, hermanos, para ser valientes hay que tener el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo de Dios nos da el poder para soportar las pruebas. A veces en la calle se burlan de nosotros. A veces la gente nos ofende porque somos cristianos. A veces la gente nos insulta porque vamos a la iglesia. Pero sabe, solamente con el poder del Espíritu Santo, usted y yo podemos, hermanos, tener el aguante y el soporte. Número 4. Algo muy importante. Cuando seamos bautizados o bautizados, vamos a tener el poder para testificar en el mundo con valentía. Pasen los jóvenes, ahí en lugares vacíos acá adelante, no queden atrás, por favor. Acá adelante del lugar, por favor. Solamente voy a poner una comparación del Pedro, cobarde, miedoso, pusilánime, antes del Pentecostés. Se escondía, negó 3 veces al maestro, maldijo y dijo: yo no soy de él, yo no lo conozco. Fue en una condición espiritual que no tenía todavía. Todavía no estaba lleno del Espíritu Santo, todavía no era bautizado con el Espíritu Santo. Pero después del bautismo, en Hechos 2, ¿qué pasó con Pedro? ¿Fue todavía cobarde? ¿Fue todavía pusilánime? Se atrevió a predicar en el pórtico de Salomón, un lugar, hermano, donde había mucha gente, y dice la Biblia que 3,000 personas se convirtieron a Cristo. Y fue capaz Pedro juntamente con Juan. Usted lo puede leer, hermano, ahí en Hechos capítulo 5, cómo ellos dicen que tuvieron por digno sufrir por causa del nombre. ¿Por qué? Porque tenían el Espíritu Santo. Y es que es el Espíritu Santo, hermano, que nos da la fuerza para soportar cualquier prueba, para testificar a la gente del poder de Cristo, para hablar de Cristo, para hablar del Evangelio, hermanos, porque tenemos el poder y la valentía del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y siguiente, para terminar, también, hermanos, el bautismo con el Espíritu Santo es con el propósito de poder servir en el ministerio que el Señor nos da.
en el ministerio que el Señor nos da. En Hechos 13, en el punto anterior no leí la cita. Es Hechos 1, 8 y Hechos 4:33. Hechos 1:8 y Hechos 4:33. Y el último punto, hermanos, es Hechos 1 al 3. Alabe al Señor. Quiero reafirmar esta cita. Hechos 13, alabe al Señor. Del 1 al 3. Amén. Necesitamos poder para servir en el ministerio. El día jueves yo le enseñaba a la iglesia de Jalpa cuántos dones y ministerios hay en la Biblia, hermanos. Pero la pregunta no es cuántos hay en la palabra, sino la pregunta es cuántos de nosotros sabemos o tenemos de esos ministerios y de esos dones. Porque a veces tenemos muchos años de cristianos, hermanos. Y le decía una hermana hace rato, se me acercó aquí una hermana y me dijo: hermano, ahora sí estuvieron duro las pedradas, me dijo en el primer culto. Pero no, hermano, de veras que no son pedradas, no. Solamente yo le quiero preguntar: ¿cuántos de nosotros en realidad sabemos qué dones tenemos? ¿Qué ministerios tenemos? ¿Qué dones de servicios? ¿Qué dones espirituales? ¿O cuántos de nosotros estamos orando para que el Señor nos dé un don ministerial? Si yo usted le preguntara, hermano bautizado, solamente me voy con los bautizados, ahora sí voy solamente con los bautizados. ¿Cuántos dones tienen? ¿Cuántos dones han desarrollado en su vida espiritual, en su vida cristiana? Pero también los no bautizados. Ya tenemos un tiempito de años en la iglesia, que ya el Señor nos salvó, que ya el Señor, hermano, ya nos dio la gracia de pertenecer a una iglesia. ¿Cuántos de nosotros tenemos en realidad esos dones espirituales que estamos practicando? Solamente le voy a hablar de un don que a todos nos falta mucho y que flaqueamos: el don de la fe. Ese don de la fe, hermanos, ya no creemos en Dios, en sus milagros. Escuché el testimonio de nuestra hermana Gisela, dije: todavía hay fe. Pero ¿cuántos tenemos fe, hermanos? ¿Cuántos de nosotros todavía oramos por los enfermos en nuestras casas? Hermanos, mi pequeña se me ha enfermado muchas veces y yo solamente oro por ella. Yo no la digo: Señor, yo sí le digo: Señor, si quieres que le lleve al médico, le llevo, pero si no, mira, Señor, aquí estoy, sánale. Una noche estuvo sin dormir por su calentura, por sus hermanos, de veras, y nos poníamos a orar. Y el otro día, hermanos, ya estaba mi niña ahí contenta y sana. Pero sabe, falta fe en que la familia se va a salvar, falta fe en que el incrédulo se va a arrepentir, falta fe en que los pecadores van a venir a los pies de Cristo, falta fe. Y es un don, hermano, la fe es un don. De tal manera, hermanos, que necesitamos mucho del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos mucho del Espíritu Santo de Dios. Y yo, a la luz de esta palabra, yo lo llamo, hermanos, a la oración y al ayuno. Y vamos a tener nuestro propio Pentecostés el 16 de junio, porque todavía hay iglesias que estarán haciendo, iglesias locales, ya sectoriales ya se terminaron, pero las iglesias locales estarán haciendo Pentecostés todavía durante mayo y junio, hasta todo el mes. Y yo convoco, hermanos, a orar y ayunar para que el 16 de junio tengamos nuestro Pentecostés glorioso en este lugar. Ayuno y oración. ¿Qué vamos a hacer? El domingo es día de ayuno, hermanos, por si usted no sabía. Hoy es día domingo y damos gracias a Dios por lo que estamos ayunando. Ayer estuvimos ayunando en el Pentecostés. Y no se crea, hermano, la tentación era fuerte porque teníamos ganas de un café así como me gusta.
Y con un pan que tenemos ahí, dije, hasta le dije a mi esposa como que se me antojó un café. Me dijo, no, voy a vencer la tentación del café. Así vamos a irnos al Pentecostés. Y hermanos, durante el Pentecostés, ni hambre tenía. Hermanos, convoco ayuno. No solamente el domingo, el día miércoles y el día viernes, cualquiera de esos 2 días de ayuno y oración, y el domingo vamos, hermanos, a estar ayunando a partir de hoy hasta el 16 de julio. Que el Señor bautice, que el Señor llene, que el Señor haga su voluntad en este lugar. Y no solamente, hermanos, escúcheme bien, no solamente por el Pentecostés. Vamos a buscar más la llenura del Espíritu Santo de una manera constante, mes por mes, culto tras culto, hasta que todos seamos investidos del poder de lo alto. Dejemos a un lado la carnalidad, dejemos a un lado la incredulidad y consagrámonos, hermanos, consagrémonos cada día más en la presencia gloriosa del Espíritu Santo. Vamos a orar, hermanos. Voy a invitar a la hermana Leti que pase, que ore por la palabra de Dios, y así estaremos ya hablando para salir y para dar gracias a Dios, hermanos. Bendito es el nombre del Señor. Oremos al Señor. No nos desplegamos, hermanos. Oremos al Señor, por favor. Vamos a orar, amados hermanos, inclinen su rostro. Amado Dios, le agradecemos por su bendita y hermosa palabra. Gracias Dios, porque día a día nos recuerdas que tenemos que ser investidos por tu poder, por tu presencia, y sobre todo, Señor, el acercarnos, el buscarte, el refugiarnos delante de usted, mi Dios, en esta hermosa tarde. Mira, Padre, aquí está tu pueblo, mi Señor, porque usted les dio la oportunidad de levantarse esta mañana, Señor, y el poder estar aquí en su casa. Si estamos aquí, mi Señor, es porque necesitamos de ti, es porque necesitamos, Señor, ser llenos de tu Santo Espíritu, buscarte cada día más, Señor, en tu palabra, en la oración, Señor, en el ayuno. Nuevamente usted nos recuerda, Señor Jesús, esta bendita palabra, Señor, y sobre todo la tarea en el cual tu iglesia tiene, Señor, esa obligación y esa responsabilidad, amado Padre. Y en esta hermosa tarde, Señor, perdónanos, Señor, si no nos hemos levantado en oración. Perdónanos si no nos hemos levantado en ayuno. Perdónanos, Señor, si nos hemos olvidado de tu palabra. Pero en estos momentos, Señor, danos de tu presencia, danos más de tu presencia. Permítenos conocerte cada día más, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Que esta palabra no vuelva vacía en los corazones, sino que día a día, Señor, la practiquemos y la estudiemos, Señor. Pero sobre todo que razonemos en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, gracias por tu siervo, gracias por cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén.